Hola a todos. Encantado de veros en mi canal, Historias Entrañables. Hoy escucharán una historia increíble que está basada en hechos reales. Es un drama que será una lección muy importante para todos. Todos los días lo mismo. Era un círculo vicioso, sin salida y, a decir verdad, Charles apenas recordaba el punto de entrada. Antes tenía una vida diferente. Una vida normal, como la de los demás, un trabajo, una familia, algo de diversión los fines de semana. Ahora, cuando se levantaba temprano por la mañana, se preparaba un rudimentario desayuno rápido y se preparaba un café instantáneo barato. Rápidamente se conformaba con la comida. Y a veces se comía un bocadillo a la carrera, saliendo de casa. No se permitía llegar tarde. Charles se dirigía a la clínica, donde su hija, gravemente enferma, llevaba un buen rato. El hombre no sabía por qué pecados le habían enviado un castigo tan duro, pero como verdadero creyente, estaba convencido de que Dios no envía a un hombre una prueba que no sea capaz de soportar. Y creía que algún día esta pesadilla terminaría, que todo volvería a la normalidad. O, al menos, sería mejor que ahora. Las desventuras de Charles habían comenzado 5 años antes. Entonces era un día soleado tan hermoso como hoy. Su mujer, como de costumbre, se había ido a trabajar y llegaba a casa por la tarde. Vivían en las afueras y ella tenía que coger el tren eléctrico para llegar a casa. Al salir del trabajo, su mujer suele enviar un mensaje a Charles para decirle que está de camino a casa. Una hora más tarde, él iba a buscarla a la estación. Esa era la norma que habían seguido durante varios años. Pero esta vez el hombre no esperó a que su amada regresara. Ella no llegó en su tren habitual, ni en el siguiente, ni en el que vino después. Charles intentó llamar a su mujer, pero su móvil estaba apagado. Una y otra vez marcaba el número, pero una voz mecánica, sin alma, le decía que el abonado no estaba disponible temporalmente y le pedía que llamara más tarde. En total pasaron 2 horas. Durante todo ese tiempo, junto con Charles, su hija de 2 años. Esperaba a su madre. De no ser por ella, el hombre probablemente se habría quedado sentado en la estación hasta la mañana siguiente esperando un milagro. Pero con una niña pequeña en brazos, era inaceptable. La niña estaba cansada, podía congelarse y además necesitaba que le dieran de comer. Así que Charles, con el corazón encogido, tomó la decisión de volver a casa. Desde allí llamó inmediatamente a la policía. Sin embargo, tras escuchar la descripción del problema, el agente de guardia se negó en redondo a registrar su denuncia. «Ciudadano, ¿te has vuelto loco?», preguntó enfadado. «Una mujer adulta lleva desaparecida de casa unas 3 horas. No nos preocupan los adolescentes que desaparecen durante un tiempo tan ridículo. Pero eso no es típico de ella. Me habría avisado si hubiera tenido otros planes. Me mandó un mensaje diciendo que iba de camino a casa para encontrarse con ella y no llegó. Y el teléfono de Bárbara nunca se apaga. Sí, podría haber sido dado de alta. Y los planes podrían haber cambiado inesperadamente. Detenga su histeria, ciudadano. No veo por qué preocuparse si no aparece antes de mañana». Pues preocúpese, no había nada de qué preocuparse. Charles no pegó ojo en toda la noche. Además de preocuparse por su mujer, su hija pequeña también le impedía dormir. Reclamaba insistentemente atención, luego había que cambiarle los pañales, luego darle de comer, luego simplemente estar cerca. Esto resultó ser una experiencia increíblemente difícil. Normalmente con Bárbara se turnaban para atenderla y ambos conseguían descansar al menos un poco antes del día siguiente. Por la mañana Charles decidió no llamar más a la policía, sino ir personalmente a la comisaría más cercana y convencer por todos los medios a los agentes de que le tomaran la denuncia. Afortunadamente, tenía un trabajo a tiempo parcial, por lo que podía permitirse dedicar parte del día a esta actividad. A la pequeña Sonia, por supuesto, se la llevó con él. No podía dejarla sola en casa. Como esperaba, en comisaría no le recibieron muy amablemente, pero, convencidos de que los hombres no se rendirían tan fácilmente, le dieron un modelo de declaración y le dijeron que describiera todas las circunstancias de la desaparición de Bárbara con el mayor detalle posible. Así lo hizo. Uno de los agentes aceptó el documento a regañadientes. «Haremos lo que podamos», refunfuñó entre dientes. «Pero me temo que no le gustarán los resultados de nuestra investigación». «¿A qué te refieres?», preguntó preocupado Charles. «¿Crees que está muerta?». «Según mi experiencia, es probable que su cónyuge esté vivo y sano. Además, en principio no le ocurrió nada terrible.
Creo que huyó de todas esas penurias familiares tras la depresión del parto. Ya sabe lo que quiero decir. Tal vez por su cuenta. ¿O tal vez con un amante? No, no puede hacernos eso, protestó acaloradamente el hombre. No sabes cuántos maridos piensan así mientras su amada se divierte en compañía de otros hombres. Pero incluso si lo hiciera, tenemos una niña pequeña, solo tiene 2 años. ¿De verdad crees que una madre puede abandonar a su hijo así? En mi trabajo he visto a más de una madre abandonar a sus hijos y dejarlos en cubos de basura y hacer cosas de las que preferiría ni hablar. Así que la mujer podría haberse largado con su amante, dejando al niño en manos de un padre cariñoso. Y no me sorprendería en absoluto. En resumen, Charles salió de la comisaría con la certeza de que nadie iba a buscar a su mujer. Todos los policías parecían ser de la misma opinión que el hombre que le tomó declaración. No hay cuerpo, no hay caso. Lo que significa que a la policía no le interesa lo más mínimo. ¿Quién sabe qué habría sido del joven padre de no ser por la necesidad de cuidar de un niño pequeño? Él mismo sospechaba que simplemente habría bebido lentamente hasta morir de pena por lo que había hecho peor. Después de todo, estaba bastante seguro de que Bárbara no se había escapado a ninguna parte. Debía de estar en apuros. Y tal vez, si la policía se hubiera hecho cargo del caso, aún podría salvarse. Tal como estaban las cosas, había pocas esperanzas. Pero Sonia evitó que Charles tomara decisiones precipitadas. Sabía que no podría sobrevivir sin la ayuda del hombre que ahora era padre y madre para ella. Así que tuvo que proporcionarle los cuidados adecuados. Y aunque la primera noche sin su mujer le demostró lo difícil que sería sobrellevarlo solo, no tenía derecho a equivocarse. Afortunadamente, Charles podía permitirse compaginar el trabajo con el cuidado de la niña. Trabajaba como taxista con un horario libre, podía elegir qué encargos aceptaba. De hecho, incluso antes de la desaparición de su mujer, Sonia le acompañaba a menudo en estos viajes. Así, Bárbara consiguió un empleo cuando su hija solo tenía 1 año. Es cierto que a Charles le parecía ahora que habría sido mejor que insistiera en que su mujer cumpliera los 3 años de baja por maternidad a los que tenía derecho. Habrían tenido menos dinero. Al menos Bárbara no tendría que hacer los viajes nocturnos en tren y ahora estaría en casa con su familia. Estos pensamientos cruzaron a menudo su mente en los años siguientes. Aunque intentaba alejarlos, ¿qué más daba cómo hubiera sido? No podía hacer nada al respecto, solo se conformaría con nada. Y Charles no podía estar molesto. Y Sonia podía sentir el estado de ánimo de su padre. Y cuando él empezaba a sucumbir a este tipo de pensamientos, ella misma se ponía excesivamente de mal humor. Aún así, no pasaba un día sin que pensara en Bárbara. A veces incluso miraba sus fotos y lloraba en voz baja, intentando que su hija no se diera cuenta. Además, al principio Charles iba todas las semanas a la comisaría como si estuviera en el trabajo, para ver si había habido algún cambio en el caso de su mujer, y solo para recordarle su existencia. Pero todo lo que obtenía como respuesta a sus preguntas eran excusas rutinarias. Por supuesto, estamos buscando a su esposa. En cuanto sepamos algo, se lo haremos saber. Pero pasaba el tiempo y seguía sin haber noticias. Al final, Charles renunció a esta fútil actividad. Cada vez tenía menos tiempo para ello. Le sorprendió comprobar que cuanto mayor se hacía Sonia, más atención necesitaba. Él había pensado que debería ser al revés. Pero primero había que llevarla a la guardería. Después, interminables negociaciones con los profesores, resolver conflictos con otros niños, visitar matinés y otros eventos, hacer diferentes manualidades juntos. Una diva mañanera, no un corte de pelo, no una actividad de desarrollo, etcétera, etcétera, etcétera. Charles daba vueltas como una ardilla en una rueda. En cuanto resolvía un problema, surgía otro nuevo. Y uno de los más duros fue un día que el padre soltero había estado esperando, pero para el que no podía estar preparado. Sonjechka Ten tenía 5 años cuando recogió a su hija de la guardería. Parecía muy pensativa e incluso un poco triste. «¿Qué pasa, conejito?», preguntó. Pero tenía una madre, cierto, porque todos los niños tienen una. «Por supuesto, cariño», dijo con dificultad, con un nudo en la garganta. «¿Dónde está ella?». «Nos abandonó. Mi amigo Elon dice que mi papá los dejó a él y a mi mamá porque ya no los necesitaba». «¿Nuestra mamá tampoco nos necesita?». «Claro que sí», exclamó acaloradamente. «Nos quiere mucho y nunca nos dejaría». «Pero entonces, ¿por qué no está aquí?».
Ya ves, conejito. Le costó encontrar las palabras. Está perdida. Estoy seguro de que quiere volver a casa y estar cerca de nosotros de nuevo, pero ella no puede encontrar su camino. ¿Por qué no lo encontramos nosotros mismos? Verás, la vida es bastante complicada. Tenemos que conseguir nuestra propia comida y hacer otras cosas importantes de las que no podemos prescindir. Por eso no podemos buscar a mamá por nuestra cuenta. Afortunadamente, hay gente especial, se llaman policías, que hacen precisamente ese tipo de cosas. Y ahora están haciendo todo lo posible por encontrar a nuestra madre. Ojalá la encontraran, esos policías, dijo Sonia soñadoramente. Y ahí se acabó el tema para ella. Era muy pequeña cuando desapareció su madre y apenas la recordaba. Desde luego, no tan bien como Charles la recordaba. Y esperó a que su hija se durmiera de nuevo y a medianoche lloró sobre la foto de su desaparecida Bárbara. Pero no podía permitirse el abatimiento durante mucho tiempo. Y la vida siguió su curso. Ya era hora de preparar a Sonia para la escuela y a los 6 años entró con éxito en el primer curso. Charles no cabía en sí de gozo al ver lo lista y guapa que estaba creciendo su hija. El 1 de septiembre fue uno de los momentos más felices de su vida y de la de Sonia. En las fotos referidas a ese día, la niña con un hermoso vestido con lazos abullonados y un ramo de flores en las manos sonreía ampliamente para la cámara. Estudiaba bien, siempre complaciendo a su padre con sus logros. Parecía que era capaz de hacer literalmente todo lo que se proponía. Sonia solo traía excelentes notas de la escuela. Era alabada por los profesores y querida por sus compañeros. Nadie dudaba de que con esas habilidades llegaría lejos. Asistir a la escuela, por supuesto, significaba, entre otras cosas, la necesidad de someterse a exámenes médicos anuales. Los padres no estaban obligados a estar presentes cuando los niños iban a la clínica. Pero Charles no podía permitir que nada en la vida de Sonia ocurriera sin su supervisión y participación. A menudo oía decir que este enfoque era fundamentalmente erróneo. Decían, demasiado él custodia a la niña y corre el riesgo de criarla dependiente y no independiente. En general, su padre entendía ese razonamiento como de sentido común. Pero no podía ni imaginar qué pasaría si, después de Bárbara, perdiera también a Sonia. Por eso Charles se ofreció voluntario para acompañar a su hija a la primera revisión médica de su vida escolar. Resultó ser una idea bastante buena. Después de todo, para los 3 profesores asignados al caso, no era fácil seguir la pista a toda una clase de niños. Al menos esto era una ayuda. Sentado fuera de otra clase, esperando a que Sonia saliera, Charles recordó cómo había conocido a su mujer. Ambos eran jóvenes e ingenuos, llenos de esperanzas poco realistas e ideas extrañas sobre el mundo. Ella soñaba con ser artista. Él era un científico de renombre mundial. Y todo empezó con un encuentro casual en un tren eléctrico. Era una mañana normal y corriente. Charles iba habitualmente al colegio en un vagón abarrotado. A pesar de todo, estaba de buen humor. Los demás pasajeros le miraban con incredulidad y algunos directamente con malicia. No entendían cómo podía mantener la sonrisa de un hombre completamente satisfecho con su vida. Y solo una desconocida, de pie en el otro extremo del vagón, parecía compartir su humor soleado, al igual que Charles. Sonreía al nuevo día. Durante todo el trayecto, conspiraron para mirarse como viejos conocidos, una bóveda, un secreto compartido. Y entonces ella salió a su puesto. Y el joven pensó con pesar que era improbable que este breve pero agradable episodio tuviera alguna secuela. Volvía tarde a casa, el tren iba casi vacío. ¿Cuál fue la sorpresa de Charles cuando, en la misma estación, entró la misma chica? Buscando el asiento más cómodo, se fijó en el chico y, con una amplia sonrisa, se dirigió directamente a él. «Hola», dijo alegremente. Se sentó justo enfrente de Charles. «Hola», dijo. «No esperaba volver a verte. Pero, por supuesto, me alegro mucho». «Yo también me alegro. Pero debo admitir que no tenía dudas de que nuestros caminos volverían a cruzarse». «¿A qué se debe?» «Bueno, hay 2 explicaciones. La histórica y la lógica. ¿Cuál prefiere?» «Me interesaría escuchar ambas cosas. Pero antes sentí un cierto parentesco de almas e inmediatamente me di cuenta de que nuestro encuentro no había sido casual. Y eso significa que, sin duda, volveremos a vernos. Y lo segundo, a esta hora tan temprana en un coche lleno de gente, lo más probable es que un hombre vaya a trabajar o a estudiar. Eso significa que es su ruta habitual. Y, lo más probable, es que tome el mismo tren a la misma hora que yo.
La probabilidad de encontrarnos así es bastante alta. Debes estar de acuerdo. Charles la miró con auténtica admiración. La chica resultó ser no solo guapa y alegre, sino también sobresaliente. ¡Qué razonamiento tan maravilloso! Así es, sonrió. Ni siquiera pensé en eso. ¿Cómo te llamas? Bárbara. ¿Y tú? Charles. Ya está, dijo satisfecha. Ahora que nos conocemos. Es hora de que cambiemos contigo. ¿Qué te parece? Con mucho gusto. La voz de la doctora, asomando desde la consulta, devolvió al hombre de un mundo de recuerdos felices a la cruda realidad. ¿Es usted el padre de Sonia? Por favor, tenemos que hablar. Perplejo, Charles siguió al médico. En el diván estaba sentada Sonia, que inmediatamente buscó a su padre. Pero el médico le condujo a través de una puerta situada al fondo de la habitación. En esta habitación había una mesa, un par de sillas, numerosos armarios y cajones. Siéntese, le dijo el médico. Charles se sentó obedientemente en una de las sillas. Su compañero, en cambio, permaneció de pie. Pasaron un rato en silencio. Era como si el médico no encontrara las palabras adecuadas. Pensamientos desagradables empezaron a llenar la cabeza del hombre que, sin embargo, trató de desterrar. Charles, solo sospechamos, que su hija tiene cáncer. ¿Cómo? Mira, es demasiado pronto para entrar en pánico. No es un diagnóstico preciso en nuestro entorno, pero hay una serie de síntomas que indican la presencia de un tumor en la zona pulmonar. Para saberlo con seguridad hay que hacer algunas pruebas adicionales. No puede ser, dijo Charles con convicción. ¿Qué oncología? Solo tiene 7 años. Por desgracia, el cáncer no elige la edad. Pero está perfectamente sana. Ni siquiera ha tenido un resfriado en un par de años. No tiene síntomas alarmantes. Nada de nada. Definitivamente hay algún tipo de error. Mira, Charles, entiendo tu estado de ánimo. Pero la negación no va a ayudar a tu hijo. El cáncer es algo insidioso que puede no mostrarse hasta que es demasiado tarde. Si realmente es una gran casualidad que hayamos podido detectar el problema antes de que Sonia tuviera síntomas, entonces tendrá la oportunidad de llevar una vida normal. Pero para que ella pueda aprovecharla, tienes que recomponerte. Charles asintió. El médico dijo algo más, creo que explicando qué pruebas debían hacerse y qué arrojarían. Pero su desconsolado padre apenas le oía. Al final, dándose cuenta de ello, el médico se limitó a salir de la consulta durante unos minutos, dejando al hombre solo. Fue entonces cuando Charles se permitió llorar suavemente de impotencia y de una nueva aflicción. Después vinieron interminables viajes a clínicas, médicos, exámenes, pruebas. Charles aún tenía la esperanza de que hubiera algún ridículo error y, de hecho, su hija estuviera perfectamente sana. La llevó a más y más médicos. Pero todos decían al unísono que el tumor lo era de verdad y, al final, tuvo que aceptar la verdad. Y entonces la vida siguió como una pesadilla. De nuevo clínicas médicas, fármacos, procedimientos y nuevas pruebas. Y así en círculo. Por supuesto, Sonia estaba agotada por todo aquello. Además, no entendía por qué la torturaban. El concepto de enfermedad era comprensible para un niño, pero para ella no estaba nada claro cómo se podía estar enfermo y no saberlo. Y Charles no tenía ni idea. ¿Cómo explicárselo? Sin embargo, al cabo de un tiempo, esa necesidad dejó de ser necesaria. Todo empezó a empeorar para Sonia. Al principio solo se sentía débil. Pero luego empezaron los dolores. Cuanto más tiempo pasaba, más potente era la medicación que necesitaba para poder continuar con su vida normal. Pero no podía durar tanto. Y Charles tuvo que tomar una dura decisión. Hace 3 semanas, Sonia ingresó en una clínica de hospitalización de 24 horas para quienes, como ella, luchaban contra el cáncer. Por supuesto, tuvo que dejar atrás su colegio, sus amigos y toda su vida familiar. A partir de ahora, lo único que existía para la niña no eran las acogedoras paredes desnudas del hospital. Sonia, sin embargo, intentó no desanimarse e incluso pidió a su padre que averiguara por ella qué pasaba en la escuela y qué tareas le daban en casa. El personal de la clínica, aunque a regañadientes, seguía permitiendo que la niña llevara sus libros de texto y cuadernos. Charles le daba las tareas y le quitaba los trabajos, y a cambio le traía las notas del profesor. Sin duda, apreciaba ese celo por aprender. Pero su hija miraba con recelo cada sobresaliente que recibía. «Papá, dile que no necesito ninguna indulgencia porque estoy enfermo. Que me juzgue honestamente».
¿Qué te hace pensar que no es tan conejito? Demasiados choca esos 5. ¿No es así como funciona? Mira tu diario antes de venir aquí. Incluso antes de que enfermaras. Siempre has tenido estas notas. ¿Se le había olvidado? Así es, Sonia suspiró. Charles vio que no la había convencido, pero no tenía nada que decir. Él mismo intentaba no mostrar sus verdaderos sentimientos, al menos a su hija. Le dijo que lo conseguirían. Y trató de convencerse a sí mismo. Cada vez que acudía a la clínica, su padre intentaba darle un tono positivo. A veces incluso sonreía a través de su fuerza, que desde fuera parecía un poco espeluznante. Durante la primera semana, la visitó todos los días después del trabajo. Estaba claro que no pasaban mucho tiempo juntos. Era bueno si conseguían estar al menos 1 hora y media antes de que la clínica cerrara para las visitas. Más a menudo eran 30 o 40 minutos. Charles se dio cuenta de que a ese ritmo se volvería loco de preocupación por su hija. La suerte quiso que, justo en ese momento, se abriera un puesto en el hospital para un celador. No se requerían aptitudes especiales para el trabajo. Solo fuerza física. Al fin y al cabo, entre sus tareas estaba trasladar a pacientes tumbados. Charles confiaba en poder hacer ese tipo de trabajo. Dejó su empresa de taxis y consiguió trabajo en la clínica. El trabajo resultó ser realmente agotador, personas durante 12 o más horas de pie en contacto constante con enfermos graves. A pesar de todo, Charles se dedicaba constantemente a tiempo parcial y trabajaba sin descanso los fines de semana. Pero durante los descansos podía ir a la habitación de su hija y pasar todo su tiempo libre. Y el sueldo con semejante carga de trabajo no estaba tan mal. Era suficiente para pagar los medicamentos necesarios, viajes y una comida sencilla para mí. A veces, sentado en la habitación de su hija, Charles incluso se permitía olvidar la horrible realidad e imaginar que todo iba realmente bien. Sonia y él hablaban, jugaban, como si aún estuvieran en casa, como antes de todo aquello. Él la ayudaba con los deberes, le explicaba cosas que ella no entendía. Y parecía que les iba bien. Y la enfermedad de su hija no era más que un mal sueño que se desvanecía con los primeros rayos del alba y terminaba al mediodía. Pero cada vez que Charles era devuelto a la cruda realidad del mismo sonido, los ligeros golpes, el plástico sobre el metal eran jeringuillas rodando por su nariz mientras una enfermera entraba en la habitación para dispensar a Sonja otro lote de medicamentos o realizar un procedimiento. La ilusión se desvaneció y el joven padre se encontró de nuevo en la habitación del hospital, sentado en una silla rígida junto al diván de su hija gravemente enferma. Las enfermeras se alternaban, pero cada una de ellas se mostraba invariablemente delicada al ver a Charles. Todos conocían bien su situación y nadie quería meterle prisa, esperando a que saliera él mismo de la habitación. Sin embargo, invariablemente el hombre salía de la habitación casi tan pronto como entraba la enfermera. También él tenía claro que los procedimientos eran necesarios y que era muy importante que se hicieran a tiempo, pero lo había hecho. Y otra razón para marcharse tan precipitadamente, una razón muy trivial. Pero Charles esperaba que nadie conociera nunca su esencia. Cada vez que visitaba a su hija, iba al patio trasero del hospital. Había una especie de parque en miniatura para pasear, pacientes, árboles, parterres, bancos. En uno de ellos, el más alejado de los ojos humanos, se había fijado en su primer día de trabajo. Los horarios de los pacientes estaban fijados por horas y salían a pasear antes o después. El personal, en cambio, solo visitaba el lugar con sus pacientes. Así que nadie podía impedir que Charles se sentara en un banco y dejara que su pena y su desesperación se consumieran. Durante unos minutos se permitía simplemente llorar, sentado a la sombra de los árboles, antes de volver a levantarse y continuar con su trabajo. Probablemente era este ritual diario lo que le mantenía más o menos normal. Quién sabe qué habría pasado si hubiera almacenado sus emociones en su interior, evitando que estallaran de vez en cuando. Pero un día las cosas no salieron como Charles esperaba. La tienda estaba ocupada. Había un chico sentado en ella, despreocupado. Parecía de la edad de Sonia. Su ropa estaba terriblemente picada de viruelas y en algunos lugares tampoco estaba precisamente limpia. Era obvio que tenía la costumbre de vagar durante largos periodos de tiempo. Claramente era un vagabundo o provenía de una familia desestructurada. Charles miró a este invitado ilegal con cierta sorpresa. El chico, por su parte, le dirigió una mirada penetrante y curiosa. Tampoco él parecía esperar que alguien intentara invadir un lugar que él, al igual que el hombre, consideraba suyo.
Este juego de miradas se prolongó durante varios minutos. Este juego de miradas. ¿Qué haces aquí?, preguntó finalmente Charles. Que yo sepa, los enfermos salen a pasear más tarde. Y lo siento, pero no pareces un gran paciente. ¿De qué hay que disculparse?, tarareó el chico. El hecho de que no parezca un paciente de un hospital oncológico es más agradable que molesto. Eso también es verdad. Tristemente, Charles estuvo de acuerdo. El chico lo miró atentamente y, de repente, sintiéndose culpable, se quedó inmóvil en el banco. Lo siento, ¿a qué ha venido eso? El hombre no entendía. Pensé que mi comentario te había ofendido. Lo siento, pensé que el personal de aquí estaba acostumbrado a eso hace mucho tiempo. Pero parece que tienes a alguien cercano aquí, sí. Cuanto más avanzaba, más sorprendía a Charles aquel niño. Este tipo de razonamiento no era propio de niños de su edad. Su Sonia, por ejemplo, no sabía lo que era el cáncer. Hasta que se enfrentó personalmente a esta terrible enfermedad, al parecer, el impacto del hecho de que la hija fuera una niña doméstica, querida y mimada. Lo que difícilmente podía decirse del niño. La calle le había obligado a crecer mucho antes de lo debido. Eso inquietaba y amargaba a Charles. Estaba sinceramente convencido de que esas cosas no deberían haber ocurrido bajo ninguna circunstancia, pero de algún modo ocurrieron. Sí, respondió en voz baja. Mi hija tiene más o menos tu edad. Con simpatía, dijo el chico. ¿Qué haces aquí? Que yo sepa, no está prohibido. Inmediatamente el chico se unió. Obviamente, temía que el ordenanza desconocido estuviera a punto de echarle. La primera vez intentó cambiar de tema, pero tras una segunda pregunta se dio cuenta de que no lo conseguiría y adoptó una postura defensiva. No, claro que no, se apresuró a responder Charles. No te preocupes, no te estoy echando. Solo tengo curiosidad. Nunca he visto a nadie aquí a estas horas. A mí también. El chico se enfrió en un instante. Aunque suelo volver un poco más tarde. Me gusta esto, qué parque tan acogedor. Claro que no está hecho para mí, para que los enfermos vean algo bueno. Pero no molesto a nadie. Incluso intento mantenerme fuera de la vista. Solo el cuidador me da de comer de vez en cuando. ¿No tienes padres?, preguntó Charles con lástima. Solo mi madre. El chico se puso inmediatamente visiblemente triste. No hay padre y nunca lo hubo. Ni siquiera sé quién era ni qué fue de él. Y mi madre no tiene mucho dinero. Trabaja, por supuesto, pero debido a su enfermedad no puede hacerlo todo el tiempo. Terribles dolores de cabeza se interponen en su camino. Así que vivimos como tenemos que vivir, comemos de vez en cuando. El dinero no es solo en el tratamiento e incluso en un chequeo médico completo, los médicos libres solo rasgobat manos. No hay nada que puedan hacer para ayudar. Ahora me das pena. Sinceramente, respondió el hombre. Rebuscó en sus bolsillos y encontró un puñado de monedas que pensaba utilizar para comer hoy. Con esos céntimos podría conseguir una comida decente en la cafetería del hospital. Además, no tenía mucho más. Sin embargo, pensó que el chico necesitaba más el dinero. Así que le dio las monedas. Gracias, dijo el niño, aceptando el dinero. Y entonces, como es típico de todos los niños, se largó de repente y, sin despedirse, salió corriendo en dirección desconocida. Debía de ir a comprarse algo rico. Charles lo miró pensativo y triste. Su tiempo de descanso llegaba a su fin. Era hora de volver al trabajo. Aunque Charles tenía muchísimo trabajo y estaba muy cansado. Dormía muy mal y se despertaba constantemente por la noche. Al parecer, le afectaba la tensión nerviosa. A menudo llegaba cansado al trabajo, pero nunca olvidaba hacer la misma pregunta a la recepcionista. ¿El doctor ha llegado? Por desgracia, todavía no. Fue la respuesta estándar de la enfermera y él se marchó frustrado. El caso era que corrían rumores por el hospital de que un eminente médico de la capital había decidido organizar una especie de gira benéfica. Viajaba a clínicas de provincias y ayudaba gratuitamente a pacientes que sufrían alguna dolencia. La enfermedad en la que está especializado es la que le diagnosticaron a Sonja. Era la única posibilidad de un desenlace feliz para la hija de Charles. Los médicos locales, aunque él no podía decir nada malo de ellos, simplemente no tenían la cualificación suficiente para tratarla a fondo. Lo único que podían hacer era mantenerla con vida y aliviar su sufrimiento. No había dinero para una clínica de pago, por supuesto. Y mientras tanto, la enfermedad había progresado. Y nadie sabía qué pasaría después.
Había pasado una semana desde que Charles conoció a la invitada del banco. Ya se había olvidado por completo del encuentro. Ya tenía suficientes problemas propios. Tampoco había un chico desconocido del que preocuparse, por mucho que lo lamentara. Al llegar a la clínica el hombre miraba habitualmente en la recepción e igual de habitualmente hacía su pregunta habitual. El médico no había venido. La enfermera se limitaba a negar con la cabeza. Cada día que pasaba, la esperanza de que esta lumbrera de la ciencia decidiera visitar su pequeña ciudad era cada vez menor. Con sentimientos frustrados fue a visitar a su hija de camino, tratando de darse un aspecto alegre y jovial. ¿Por qué molestar innecesariamente a la niña? Pero al acercarse a la habitación de Charles, se sobresaltó. De detrás de la puerta llegaban sonidos que hacía mucho tiempo que no oía y, a decir verdad, ya no tenía esperanzas de volver a tener la oportunidad de oír. Aún así, no era una alucinación. Era duro. La hija enferma reía alegremente. Cuando Charles entró, ya no dudaba de que Sonia no estaba aquí sola. Sin embargo, no se veía a nadie más que a ella. Y la propia hija. Estaba sentada en la cama, moviendo inocentemente los ojos. Parecía muy contenta, lo que no podía sino alegrar el corazón de su padre. Sonia no sabía dónde estaba su invitada. Su mirada se dirigía de vez en cuando hacia abajo. Y se oía un susurro sospechoso debajo de la cama. Sí, a decir verdad, no había otro lugar en la habitación donde esconderse. Al mirar dentro, Charles se sorprendió al ver al mismo chico con el que había hablado en el parque del hospital no hacía mucho tiempo. «Hola de nuevo», tarareó. «Sal de aquí. No hay nada que respirar en el polvo». El chico parecía culpable y dolido al mismo tiempo. Salió de su escondite. «¿Solo Sonia es tu hija?», preguntó. «Así es», sonrió Charles. «No te enfades. Una vez la vi por la ventana, triste y sola. Supe que necesitaba compañía. Bueno, quiero decir, soy sus habituales. Pero, ya sabe, una compañía de iguales es otra cosa». Sin duda, el hombre asintió. «Así que entré por la ventana. Pero no regañes al chupete. Al principio no quería dejarme entrar». A Charles le hizo gracia que, en semejante situación, el chico se comportara como un auténtico caballero e intentara proteger a su hija, asumiendo toda la culpa. «Papá nunca me regaña», Sonia contestó enseguida. «Y tú tampoco lo harás. ¿Verdad, papá?» «Por supuesto, conejito», respondió Charles cariñosamente. No era su intención regañar a los niños. Era comprensible que el niño también echara de menos estar con sus iguales. Además, podía ver lo mucho que su presencia había beneficiado a su hija. Sospechaba que ninguna terapia habría tenido el mismo efecto. «¿Cómo te llamas?» «Nunca llegamos a conocernos», le dijo al chico. Para sorpresa de Charles, esta simple pregunta provocó en los niños un ataque de risa incontrolable. Pacientemente, esperaron hasta que no, riendo. El hombre obtuvo por fin una respuesta a su pregunta y al mismo tiempo comprendió el motivo de la algarabía de aquellos dos. Charles respondió a Sonia. «Es un placer», sonrió. «Eso es lo que joven, así que ya no veo lamiendo tranquilamente a través de la ventana». Comprensiblemente, los niños de inmediato se entristeció y Charles se dio cuenta de que había cometido un error. Expresó su pensamiento de forma incorrecta y pensaron que a pesar de que no juró, pero les prohibió comunicarse. Por supuesto, valía la pena anticiparse a esta reacción, pues era evidente que la esperaban. ¿Por qué, si no todo esto de esconderse debajo de la cama, se apresuró a corregirse? ¿Por qué trepar por la ventana? Sobre todo en el tercer piso, cuando en realidad hay una puerta en la habitación. Los chicos se miraron alegremente y empezaron a expresar su gratitud. Charles se limitó a desentenderse de ellos y salió de la habitación para no interrumpir más conversaciones. Por primera vez en mucho tiempo su corazón se sintió ligero y en paz. Tanto que incluso consiguió dormir tranquilo aquella noche. Pero por la mañana volvieron los pensamientos inquietos. Como antes, la única pregunta que le rondaba por la cabeza era si vendría el médico de la capital. Y si lo hacía, ¿qué diría? ¿Tendría Sonia una oportunidad de llevar una vida normal? Como siempre, después de tomarse un café y un bocadillo para llevar, se dirigió a la clínica para atormentarse con estos pensamientos. Cuando entró en el edificio de la clínica, sintió de inmediato algún cambio evasivo en la atmósfera del lugar. Parecía como si se estuviera celebrando algo. El personal sonreía alegremente y cuchicheaba excitado. Y la enfermera de guardia, sin esperar su pregunta habitual, asintió alegre y vigorosamente. Después de todo, llegó el médico de la capital.
Y no solo llegó, sino que empezó a examinar a Sonja. Cuando Charles entró en la habitación, vio a un anciano de unos 60 años hablando con su hija. Mucha gente se agolpaba alrededor, incluidos médicos, enfermeras e incluso camilleros. Todos querían ver cómo trabajaban las luminarias de la ciencia. Y debo decir que había mucho que ver. Charles nunca había visto a un paciente tan minuciosa y meticulosamente examinado. Su hija estaba cubierta de unos extraños aparatos, a cuyas lecturas el médico de la capital lo comprobaba todo periódicamente. Al parecer, no solo había venido él, sino que también había traído consigo algunos aparatos. Charles también podía oírle afanosamente dando instrucciones al personal local, prescribiendo nuevas pruebas, ajustando sobre la marcha el régimen de tratamiento. En resumen, enseguida quedó claro que aquel hombre estaba considerado uno de los mejores en su campo y, a juzgar por su aspecto de preescolar, Sonia no estaba en absoluto desahuciada. Terminado con su hija, el médico se apresuró a atender a los demás pacientes. Charles se dedicó a sus tareas. No esperaba que el médico encontrara tiempo para hablar con él personalmente. Por lo tanto, no se impuso. Sin embargo, cuando se acercaba la hora de comer, el anciano le buscó. «Eres el padre de Sonia, ¿verdad?», empezó de manera formal. «Sí, así es», respondió Charles. «En ese caso, tengo algo para animarte. Verás, estoy bastante seguro de que los médicos locales se equivocaron en el diagnóstico. Es difícil culparlos. Simplemente no tienen el equipo adecuado. Y la situación es bastante específica. Se necesitan años de tratar con casos como este para aprender a reconocerlos. En fin, estoy divagando, lo siento. No quiero que pienses mal de tus colegas. Créeme, hicieron todo lo que pudieron. De todos modos, estoy bastante seguro de que su hija no tiene cáncer». «¿Eso es bueno, no?», preguntó Charles con cautela. «Sí, por supuesto. Sin embargo, primero hay que esperar los resultados de las pruebas prescritas para estar seguros. Y si estoy en lo cierto, podríamos prescindir de la cirugía o de cualquier otra cosa. Curar a Sonia solo con medicación». Eran buenas noticias, pero también había malas. «Tristemente», aclaró el hombre. «Por desgracia, hay una serie de medicamentos que se utilizan contra la enfermedad de su hija, todos ellos importados y no baratos. Existen, por supuesto, nuestros análogos, pero le digo francamente que yo no contaría con su eficacia. Además, en tu provincia no se consiguen los medicamentos necesarios, hay que pedirlos a la capital. Y eso, de nuevo, es un gasto adicional. Lo siento, pero por supuesto entiendo el dinero que ganan las enfermeras. Y también estás criando a Sonia tú sola». «Encontraré el dinero», afirmó Charles con firmeza. «Venderé algo, pediré un préstamo, al final, saldremos de esta de alguna manera. Lo principal es salvar a mi hija. El resto no es nada». «Le he entendido», respondió el médico. «Por mi parte, solo puedo prometerle que haré todo lo que esté en mi mano para que así sea». «Gracias, Alexander». Charles se lo agradeció calurosamente. Por primera vez en mucho tiempo tenía esperanzas de que todo saliera bien. Por supuesto, antes había intentado convencerse a sí mismo y a su hija de algo así. Ahora, sin embargo, tenía alguna razón para hacerlo. Si un médico de la capital, especialista en esos casos, estaba convencido de que Sonia podía curarse, entonces así era. Se apresuró a ir a la habitación de su hija para compartir la feliz noticia. Los niños estaban tan absortos en su conversación que ni siquiera se percataron inmediatamente de su aparición. «Hola, conejita». «Hola, Charles», dijo para llamar su atención. «Oh, hola», gritaron a coro. «Tengo noticias sorprendentes». El médico de Moscú, que examinó a Sonja esta mañana, dijo que la enfermedad es manejable. Incluso podría ser posible evitar la cirugía. «Sí», exclamó alegremente el niño. Parecía incluso más feliz por la noticia que la propia Sonia. Ella también había aceptado su situación. Pero el niño sabía muy bien lo mal que estaba. Los niños no deberían estar tan enfermos. Se alegró de que por fin se corrigiera esta injusticia. Los tres hablaron un poco más. Mientras lo hacían, Charles se dio cuenta del extraño comportamiento de los niños. Se miraban unos a otros y luego apartaban la mirada. Era como si estuvieran tramando algo obstaculizado por la presencia de un adulto, o tal vez querían preguntarle algo, pero no acababan de decidirse. Así que por fin dijo: «Bueno, dime, ¿qué tienes en mente? Veo que estás tramando algo». Los niños volvieron a mirarse.
Sonja suspiró pesadamente y luego dijo despacio, como si eligiera sus palabras. «Papá, ya soy mayorcita». «¿Lo eres?» «Por supuesto, conejito. Y estoy padeciendo una grave enfermedad que podría incluso haberme llevado a la muerte de no ser por el médico de la capital». «Hija, bueno, no mientas, es importante», dijo Sonja en voz baja. «Bueno, en teoría, en el peor de los casos, podría haber ocurrido». Charles se rindió. «Mira, yo entiendo lo que la muerte es un poco ingenuamente», razonó ella. «Papá, dime sinceramente, nuestra madre está muerta, ¿verdad?». Esta pregunta cogió a Charles por sorpresa. Por supuesto, esperaba que su hija llegara a esa conclusión tarde o temprano, pero nunca hubiera imaginado que ocurriría tan pronto. Sin embargo, a diferencia de otras ocasiones similares, estaba preparado y tenía una idea aproximada de lo que debía decirle. «Espero que no», dijo seriamente. «Lo que te he dicho antes es la pura verdad. Desapareció de camino a casa. La buscaron, pero no la encontraron viva, y las palabras se me atascaron en la garganta, pero no había necesidad de decirlas en voz alta. Los niños lo entendían perfectamente. Por supuesto, fue hace muchos años, y las posibilidades de encontrarla ya son escasas. Aún así, espero que esté viva y bien. Por alguna razón, no puede volver con nosotros. Dios mío, qué hermosa era tu madre. Después de todo, entraste en ella y obedeciste a un impulso repentino». Sacó de su bolso una pequeña fotografía de Bárbara, que siempre llevaba consigo antes y después de la desaparición de su esposa. Sonia, por supuesto, ya la había visto más de una o dos veces. Pero el pequeño Charles se interesó y pidió ver la foto. El hombre le enseñó la foto. La reacción del niño fue totalmente inesperada. Se estremeció y miró varias veces entre la foto y Sonia, como si quisiera asegurarse de que la mujer de la foto tenía algo en común con su amigo. Luego miró directamente a Charles y habló en voz baja pero clara. «Así que esa es mi madre, ¿no?». También aquí el mayor de los Charles se sintió aturdido. «¿Seguro?», preguntó. «Claro que aquí parece un poco más joven. Pero, bueno, no reconozco a mi propia madre». «¿Te escucha? ¿Podrías presentarnos?», preguntó Charles con cautela. «Por supuesto», el chico respondió. No hubo aplazamiento. Al día siguiente, Charles fue a visitar al niño y a su madre. La casita en la que vivían parecía totalmente abandonada por fuera. Por dentro, sin embargo, estaba amueblada con la mayor modestia posible. Era evidente que los inquilinos, aunque no eran ricos, intentaban crear un ambiente agradable, utilizando el material disponible. Una mujer salió de la cocina para recibir a su huésped. Se había hecho mayor y la dura vida dejaba una notable huella en su rostro. Sin embargo, nada más verla, Charles no dudó ni un segundo de que se trataba realmente de su esposa desaparecida. «Hola», dijo cortésmente, mirando al invitado con una ligera perplejidad. «¿Bárbara?», susurró. «Lo siento si no muestro la emoción adecuada al momento, pero supongo que usted es alguien de mi pasado y, por lo que parece, alguien cercano a mí. El problema es que cierto periodo de mi vida, por alguna razón, ha desaparecido de mi memoria». «Bárbara, soy tu marido», dijo Charles en voz baja. «Sí, supuse algo así». «Bueno, pasa». Durante las 2 semanas siguientes Charles estuvo literalmente dividido entre el hospital donde yacía su hija y la casa de su esposa. Bárbara le recibió amablemente, escuchó la historia de su vida juntos, miró las fotografías, pero el hombre se dio cuenta de que ella no sentía ninguna emoción al respecto. Lo escuchaba solo como una historia entretenida, pero no podía asociarlos con ella misma. Aún así, Charles tenía la esperanza de que los recuerdos no hubieran desaparecido, sino que simplemente estuvieran ocultos en algún lugar profundo de su subconsciente y pudieran despertarse. Y esa esperanza no era del todo infundada. Era el hijo de Bárbara quien la estaba delatando. Después de todo, había una razón por la que había llamado Charles al niño. El nombre debió de venirle subconscientemente a la mente. Por supuesto, él hacía todo lo posible por ayudar a su mujer en casa, aunque ella había puesto la casa en orden lo mejor que había podido. Aún quedaba mucho trabajo por hacer, y Bárbara, por supuesto, se negaba a mudarse con él. «Mira, no es que no te crea, pero ¿cómo se convive con alguien a quien no se conoce de verdad?», dijo ella. Pero un día, cuando volvió a pasar a visitarla, enseguida se dio cuenta de que algo había cambiado. Bárbara corrió literalmente hacia él y se le colgó del cuello. Sintió, como antes, un calor que emanaba de ella, no físicamente, sino a nivel emocional. Ella no necesitaba decir nada.
Charles sabía que ella lo recordaba todo. En aquel momento volvía a casa en tren. Me atacaron unos matones. Querían robarme. Y cuando se dieron cuenta de que no había nada que quitarme, se enfadaron y me tiraron del tren a toda velocidad. No sé cómo sobreviví. Al parecer, me traumaticé la cabeza y perdí la memoria. Me encontraron los vagabundos de la zona. No viven lejos de aquí. Tienen una especie de comuna que se ayudan mutuamente. Así que decidieron ayudarme en todo lo que pudieran. Salieron, me curaron, me preguntaron quién era, de dónde venía, pero mi nombre. Apenas podía recordar mi propio nombre, por no hablar del resto. Me dolía terriblemente la cabeza. Los médicos me miraban periódicamente, me recetaban algunas pastillas. Pero no había dinero para comprar las caras y las baratas no me ayudaban. De alguna manera, tal vez lo hubiera recordado todo antes. También fui a la policía y expliqué mi situación. Pregunté si alguien buscaba a una mujer parecida. Pero fue inútil. ¿Quién se comunicaría en serio con alguien que no recuerda nada de sí misma? Ni siquiera sabía cómo había llegado a tener esta pérdida de memoria. Y cómo acabé en la calle. En general, durante un tiempo viví con gente que me acogió. Luego encontré un trabajo no oficial, claro. No tenía documentos. Conseguí un trabajo de conserje durante 12 horas, pero no me quedaban fuerzas. Y los dolores de cabeza me impidieron concentrarme en nada durante mucho tiempo. Y entonces conseguí esta casa, abandonada, nadie la necesitaba. La limpié lo mejor que pude. No muy lejos de allí, justo en esa zona boscosa, encontré un bebé, acostado en una cuna, y no parecía barato. Tenía 1 año así en ese momento. Probablemente debería haber ido a la policía a buscarlo, pero no tenía mucha confianza en él. Así que no me molesté en averiguar de quién era y por qué lo habían abandonado. Ella lo acogió, lo cuidó, lo educó. Al parecer, aunque no se acordaba de Sonia, inconscientemente la echaba de menos. Así que decidió compensar así la pérdida de su hijo. Menuda historia, exhaló Charles mientras la escuchaba. Pero, qué bueno es que lo recuerdes todo. ¿Cómo está nuestra hija después de todo?, preguntó Bárbara. ¿Lo has mencionado? Aún no he recordado nada, pero no seas tan detallista como para decir que le pasa algo. Como de costumbre, la esposa demostró ser extremadamente perspicaz con Charles. No quería alarmarla, pero ¿qué podía hacer? Tenía que decir las cosas como eran. Y al día siguiente fueron juntos a ver a Sonia. Ella desconfiaba de la nueva madre. Pero era comprensible, la última vez que se habían visto, la niña era muy pequeña y casi no recordaba a Bárbara. Así que ahora la percibía casi como una extraña. En pocos días, sin embargo, lograron encontrar un lenguaje común. El pequeño Charles, que se llevaba bien con las dos, ayudó mucho. Y se alegró mucho de que Sonia resultara ser su hermana pequeña, aunque no realmente suya. Y la noticia de que él mismo era adoptado, se la tomó con bastante calma. Al fin y al cabo, mamá no es la que te parió y te dejó en el bosque, sino la que te crió y te educó. Profundamente reflexivo, dijo una vez. Bárbara se mudó a casa de su marido con el pequeño Charles. Ahora todos juntos visitaban a Sonia en el hospital y la vida parecía empezar a mejorar. Y entonces llegaron las noticias de Alexander. Sus predicciones se confirmaron y la niña realmente podría recuperarse con unos pocos cursos de medicación. Lo único que confundía a Charles era el niño. Por supuesto, se había encariñado con él y prácticamente lo consideraba su propio hijo. Aún así, comprendía que su vida en el apartamento no era exactamente legal. Quizá le buscaban algunos parientes. ¿Quién sabe qué pasó y por qué este niño acabó en el bosque? Además, la lujosa cuna en la que Bárbara lo encontró sugería que el niño procedía de una familia adinerada y allí debían de quererlo. Tal vez había habido algún terrible error. Y el pequeño Charles tenía la oportunidad de un futuro mejor del que él y su esposa podían proporcionarle. Guiado por esos pensamientos, así como por los recuerdos de lo duro que había sido para él estar sin su esposa desaparecida. El hombre publicó un anuncio en las redes sociales y se puso en contacto con voluntarios de personas desaparecidas. Por supuesto, había pasado demasiado tiempo y las posibilidades de éxito eran escasas. Pero quizá alguien siga buscando a su hijo desaparecido, incluso después de todos estos años. Pocos días después de que Charles iniciara su campaña para encontrar a los familiares del niño, sonó su teléfono. El número no le resultaba familiar. Descuelga y saluda amablemente. Al otro lado de la línea contestó una voz que parecía pertenecer a una mujer mayor. «Hola,
Llamo por su anuncio de un chico que desapareció hace unos 5 años. ¿Sabe algo al respecto? Sí. Verás, la cosa es que podría ser mi nieto. Estamos dispuestos a pagar por las pruebas de ADN. En todo este tiempo no hemos perdido la esperanza de encontrarlo. Y su hijo fue encontrado más o menos al mismo tiempo y en la misma zona donde desapareció nuestra casa. Mi mejor posibilidad es que se trate del mismo niño. Por favor, venga a vernos y podremos discutir los detalles con más detalle. Así lo hicieron. Al día siguiente de esta conversación, la pareja se dirigió con Charles a la dirección que les había dado la mujer mayor. Cuando llegaron al lugar, comprobaron que lo que necesitaban era una casa. Se trata de una enorme y ornamentada mansión. Parece que la teoría de que el chico solía vivir con gente adinerada empezaba a confirmarse. Fueron recibidos por una pareja mayor pero bastante alegre. En cuanto vieron a Charles, la mujer se echó a llorar. Era evidente que quería estrechar al niño entre sus brazos, pero se contuvo, dándose cuenta de que él no sabe nada de ella y tal comportamiento no sería muy apropiado. Se parece a Max, ¿verdad, Arnold? De verdad, Jennifer, de verdad, afirmó el hombre. Tenía sus propios ojos húmedos. Ya puedes entrar. Os lo explicaremos todo. Entraron en el amplio salón, donde la mesa ya estaba puesta. Invitaron cortésmente a sus invitados a cenar con ellos. Cuando todos estuvieron sentados, la anciana comenzó su relato mientras se tragaba las lágrimas. Teníamos un hijo, Max, un chico maravilloso, no podíamos alegrarnos de él. Terminó el colegio con una medalla de oro, fue a la universidad, entró en un programa financiado por el Estado y lo hizo todo solo. Estábamos dispuestos a ayudarle en todo lo que pudiéramos. Pero él no quería. Dijo que tenía que hacerlo todo solo. Nos pareció bien. Estábamos orgullosos de él. Conoció a una chica en la universidad, como él. Inteligente, hermosa, siempre educada. También nos llevábamos bien con ella. Estábamos felices por nuestro hijo, de que todo le fuera tan bien. Llegaron al punto de casarse. Entonces se quedó embarazada. Estábamos deseando tener nietos. Cuando nació un niño, le pusieron el nombre de su abuelo. Nos emocionamos mucho. Pero, por supuesto, si resultaba ser el mismo niño, estábamos dispuestos a llamarle por el nombre al que estaba acostumbrado. Mis padres no se cansaban de hablar de él. Y nosotros también estábamos contentos. Todo iba bien. Y fue en ese momento cuando ocurrió el desastre. Max murió, un loco borracho lo atropelló en un paso de peatones a plena luz del día y se dio a la fuga. Había muchos testigos. Llamaron a una ambulancia. Cuando llegó, fue imposible salvar a nuestro pequeño. Nosotros, por supuesto, lloramos terriblemente. ¿Es una broma perder a un hijo amado? Excepto que lo peor vino en la pared. Nos teníamos el uno al otro y ella no tenía parientes ni amigos. Solo el bebé. Sí, él también debe haber sido una carga para ella. Tal vez Max le recordó que ella quería mucho a nuestro hijo. De todos modos, debe haber sido a causa de este evento que ella perdió la cabeza y un día simplemente desapareció con él. Bebé. Los buscamos durante mucho tiempo con la policía. Buscaron por todos los bosques de los alrededores y encontraron su cuerpo en el lago de los bosques. Debió ahogarse de pena. Pobrecita, pero no había rastro del niño. Lo único que nos daba esperanza. No habían encontrado su cuerpo. Tal vez ella no quería arruinar al bebé. Entonces, ¿por qué se lo llevó con ella? No lo sé, no lo sé. Tal vez quería tirarlo al lago con ella, pero no pudo. Nunca lo sabremos. Cuando la mujer terminó de hablar, los ojos de todos los presentes se llenaron de lágrimas. Tanto más cuanto que los anfitriones mostraron una foto de su padre y, efectivamente, el parecido era absolutamente evidente. Pero aún así, se realizó una prueba de ADN que confirmó definitivamente que el niño era el nieto desaparecido de la pareja de ancianos. Pero entonces surgió otro problema. Charles estaba perfectamente dispuesto a ver a sus abuelos recién descubiertos, pero se negó rotundamente a visitarlos. Ya acostumbrado a Bárbara y que ella consideraba su verdadera madre. Y su marido fue asumiendo poco a poco un papel paternal en su vida. Al final se acordó que el niño viviría con su familia de acogida. Si eso es lo que él quiere. Y los abuelos lo visitarían periódicamente. Eso convenía a todos. De hecho, los mayores ya estaban contentos por haber encontrado sano y salvo a su nieto desaparecido. Además, vivir en una familia cariñosa, esforzándose por dar a sus hijos lo mejor de todo. Si necesitas dinero, pídelo, se despidió.
Me refiero a mi nieto, estamos dispuestos a proveer en cualquier caso. Pero si necesitas algo personalmente, también te ayudaremos. Al oír esto, el pequeño Charles exclamó: «Oh, realmente lo necesitamos. Ayuda a mi hermana, por favor». Por un lado, les resultaba incómodo pedir una suma tan elevada. Por otro, era una oportunidad real de acabar por fin con el tormento de Sonia, que seguía en el hospital por falta de medicación adecuada para ella. Obviamente, los propietarios se dieron cuenta de su confusión. «No seas tímido, tú», dijo Jennifer. «Tenemos suficiente dinero, créeme. Si quieres, puedes considerarlo un agradecimiento por criar a nuestro nieto. Vamos, dinos cuál es tu problema». Y Charles lo hizo. Le habló de la enfermedad de Sonia y de cómo había estado en el hospital sin ninguna posibilidad de recuperación. Y de cómo el médico de la capital les había dado esta oportunidad que, por desgracia, no habían podido aprovechar porque aún no habían encontrado el dinero para los medicamentos. «Dios, no podemos negarnos a ayudar a un niño enfermo», exclamó Arnold. «Dime lo que tengo que comprar. Tengo una amiga en la capital desde el otro día. Se lo diré y ella lo traerá todo. Creo que será más fiable y rápido que el reparto». Así lo hicieron. Y al cabo de un mes de tomar los nuevos medicamentos, empezó a producirse un milagro. Sonia pudo abandonar las paredes del centro de tratamiento y volver a la vida normal. Volvió a la escuela, pudo salir de nuevo y hacer nuevos amigos. Los fines de semana. A menudo salía con sus padres y su hermano a la gran ciudad más cercana. A veces solo a dar un paseo, otras al zoo, otras al parque de atracciones. Por supuesto, no se olvidaban de visitar a sus abuelos. Al principio Sonia solo quería mirar a sus salvadores y agradecerles en persona su ayuda. Pero luego resultó que era muy interesante pasar tiempo con ellos. Y si al principio los niños iban a ver a la abuela del abuelo más bien por necesidad, muy pronto ellos mismos empezaron a desear estos viajes. Sin embargo, los mayores Charles y Bárbara también pudieron encontrar puntos en común con los parientes del pequeño Charles. Después de perder a su hijo, estaban muy contentos de haber encontrado a alguien a quien dar cariño y cuidados. Al final, todos se convirtieron en una gran familia cuyos miembros estaban siempre dispuestos a ayudarse mutuamente. Bárbara, recordando su pasado, pudo recuperar sus documentos y volver a su antiguo trabajo. Afortunadamente, tras enterarse de sus problemas, sus abuelos le pagaron el tratamiento y los dolores de cabeza dejaron de asolar a la mujer. Después de toda esta historia, Charles ya se había dado cuenta de que quería ser médico y se matriculó en la universidad, quedándose temporalmente a trabajar como camillero a tiempo parcial. Algún tiempo después de estos acontecimientos, Arnold y Jennifer sugirieron en una reunión familiar que «¿Por qué no vendes tu apartamento y compras uno nuevo? Uno más grande. Y está más cerca de nosotros, nos veremos más a menudo y los niños estarán más cómodos si cada uno tiene su propia habitación. Sobre todo ahora que son pequeños. Pero pronto serán adolescentes al mismo tiempo. No empecemos otra vez con el dinero», añadiremos. «Lo intentamos por nuestros nietos y también por nosotros mismos». Después de pensarlo, Bárbara y Charles decidieron que era una sugerencia sensata y que merecía la pena aceptarla. Entre otras cosas, en su decisión influyó la inesperada noticia de que pronto volverían a ser padres, y esta vez se proponían hacerlo todo bien. Si te ha gustado la historia, espero tu apoyo con un botón de pulgar hacia arriba para ti a un solo clic. Es muy importante para mí. Gracias. De antemano y adiós.